Como ustedes ya conocen, maestros, y todos venimos trabajando en esta virtualidad, solicitarles a cada uno de ustedes, ¿no?, colaborar con el micro apagado y también lo que es las cámaras, para que haya una fluidez en nuestra conversación y sobre todo en esta ponencia tan importante y tan trascendental. Entonces ya vamos a presentar a nuestro maestro. Él realmente tiene muchos logros alcanzados a nivel nacional, regional, local, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que tiene primer lugar en concurso regional de buenas prácticas el 2010, ¿no? Pionero de estos concursos ganadores. Luego tenemos al maestro Dani Bernales Sotomayor, ¿no? Ha ganado también en el sexto concurso nacional Trabajemos el Patrimonio Cultural y Natural del Perú en el 2011. Luego, igual ha ganado otro concurso, primer lugar, ¿no? En buenas prácticas el 2013, convocada igual por el Ministerio de Educación. Otro primer lugar, wow, en el cuarto concurso nacional de buenas prácticas el 2016, convocado por el Ministerio también. Tiene una amplia experiencia, ¿verdad? Si vamos a mencionar, nos vamos a pasar, creo, toda la noche. Felicitaciones, maestro Dani Bernales Sotomayor. Hoy, con esa amplia experiencia que él tiene, nos va a compartir acerca de cómo hacer que los niños sean lectores. Entonces, maestros, tenemos el gran honor de presentar al maestro Dani Bernales Sotomayor. Con ustedes. Adelante, maestro. Muy buenas noches, estimada maestra Margarita. Asimismo, saludar a mi gran amigo Rubén Centeno Carrasco, con quien pues me conozco ya desde hace varios años, desde el 2013. Creo que el primer concurso de buenas prácticas docentes del Ministerio de Educación nos ha unido, ¿no? Entonces, desde ahí nos conocemos, venimos compartiendo muchas experiencias. Y bueno, asimismo saludar a todos los maestros que están acá en la sala 245, a los maestros de la UGEL que ha convocado a este evento, así también a otros maestros de otras regiones, maestros de la comunidad de docentes innovadores del Perú también. Estoy viendo por acá al maestro Plinio, a otros colegas. Para mí es un gusto poder compartir en esta noche, desde mi experiencia tal vez, acerca de este tema, ¿no? ¿Cómo hacer que los niños le agarren ese gusto a la lectura? ¿Cómo hacer que los niños sean lectores? Entonces, en una primera parte voy a exponer un PPT, de repente a modo, como un modo informativo acerca de este tema. ¿Cuáles son los requisitos? Algunos consejos para ustedes también, para hacer de que los niños sean lectores. Espero que el internet no me pueda fallar. Por acá estamos con un poco de lluvia, el viento, hay un poco de bulla también en mi casa, están trabajando. Espero que no sea dificultad para poder me dejar entender. Entonces, en una segunda parte les voy a presentar a mi hijo Samín, quien nos va también comentar un poquito de cómo está aprendiendo a leer, ¿no? Él tiene 6 años, este año va a entrar a la escuela, es un niño pequeño, tiene un canal de YouTube, también les voy a ya mostrar al final, y luego de ello les voy a presentar de repente en forma rápida, quizá ya lo conocen, lo hemos difundido muchísimo, una experiencia justamente en esto, ¿no? De la red educativa de Vilcabamba. Vilcabamba es un distrito que actualmente, bueno, antes de la pandemia, pues paralizaba el transporte para que toda la población se ponga a leer. Entonces, eso también les voy a mostrar y espero que el internet, el tiempo, sea premiante. Entonces, estimados colegas, voy a presentar un PPT, voy a compartir mi pantalla para poder compartir con ustedes esto, ¿no? Eh, Seguramente lo están viendo. El material, este es... Perdón, un ratito. bien. Sí, maestro, continúe usted, se observa. Ya, ¿cómo hacer que los niños sean lectores? Entonces, este tema, vuelvo a decir, les voy a compartir desde mi experiencia como docente de la red educativa de Vilcabamba. Soy docente de educación inicial. Este año voy a trabajar con mis niños de 5 años. Hace 3 años empecé.
cuando ellos tenían 3 años, y con ellos, sobre todo lo que les voy a hablar, lo estamos poniendo en práctica. Muchas estrategias nacen de la red, nacen de mí, de mi casa, y muchas estrategias también están basadas en teorías, están basados en estudios, en investigación, etcétera, ¿no? Entonces, para empezar, colegas, hay una pregunta, ¿no? Que tal vez nos hacemos. Es una pregunta así común, ¿no? ¿Los niños lectores nacen o se hacen? Seguramente ya conocemos esto, ¿no? Bueno, podemos decir de repente muchos que nacen, otros tal vez podemos decir que se hacen. Entonces, les voy a leer acá algunas informaciones. Dice que el lector no nace, el lector se hace. Colegas, no sé, esta página puede ser Disculpen difícil. un momento. Va a disculpar, por favor, maestro lindo. Vamos a poner un alto. A ver. Por favor, ¿podría volver a ingresar? Le voy a poner, lo voy a cerrar esa opción. Ya. También espacio, un tiempito, por favor. No estoy yo con Entonces, para comentarles, de repente, perdón, para no dejar mucho espacio, la red educativa de Vilcabamba actualmente, pues, ha hecho de que el distrito priorice la lectura. Antes de la pandemia paralizaba el transporte para que todos se pongan a leer en la Plaza de Armas. Ahora en la pandemia, nuestros miércoles de lectura lo hemos trasladado a la casa, ¿no? Entonces ahí la lectura se hace desde los más pequeños hasta se podría decir hasta los más ancianos, ¿no? Las autoridades y todo poblador. Bueno, la pregunta era, ¿no? ¿Se ve, no? La diapositiva. No. Sí, correcto, maestro, correcto. Ya. Entonces, los niños lectores Está bastante claro. Ya, entonces el lector o el niño lector no nace, sino se hace. Entonces, los padres acá tienen un papel fundamental, ¿no? Que incluso no deben delegar pues esto exclusivamente al colegio. Hay países, por ejemplo, que tienen mucho éxito en esto, países donde se lee de 10 libros a más por año, o sea, una persona común y corriente, por ejemplo, habrán escuchado, en Finlandia lee más de 10 libros al año. Por ejemplo, en La Rioja, en España, les voy a comentar más adelante también, la experiencia que tuvimos allí, fuimos con mis colegas del Jardín de Vilcabamba a hacer una especialización con una beca en el año 2014. Hemos visto de que ahí también las personas leen de 5 a 10 libros al año en promedio. Pero cuando, digamos, miramos a nuestro país, pues en el Perú, en promedio, no se lee ni la mitad de un libro. De repente hay muchas personas que leen 5 o 10 libros, pero hay muchas personas, o la mayoría, que no lee ni un libro al año. Entonces, en promedio, según las investigaciones a nivel de Latinoamérica, nuestro país lee, o las personas en nuestro país leen en promedio la mitad de un libro o no también. Entonces, el lector no nace, se hace. Esto, ya que vamos a verlo más adelante. Entonces, el colegio tiene una responsabilidad sobre el proceso de aprendizaje, pero no centrado, digamos, en el placer de la lectura. En el colegio podemos enseñar muchas estrategias lectoras, podemos decirles que lean, nuestros estudiantes nos van a hacer caso. Pero digamos que la responsabilidad no lo podemos dar, digamos, al colegio, sino a la familia. Vamos a verlo más adelante por qué. El placer de la lectura debe alimentarse desde la casa, en el seno de la familia. Entonces, acá tenemos digamos, una palabrita clave para esto, que es el disfrute. Muchos sabemos qué es el disfrute, ¿no es cierto? Entonces, llevando esto del disfrute a la lectura, no debemos, cuando enseñamos a los niños a leer, no debemos poner como objetivo principal de la lectura que los niños aprendan a leer,
sino el objetivo principal en este proceso debe ser el disfrute, no que aprendan a leer. Si nuestro objetivo va a ser que el niño lea, vamos a tener problemas en el camino, pero si nuestro objetivo va a ser que el niño disfrute, entonces vamos a tener éxito. ¿Por qué digo esto? Porque toda actividad o cuando una persona aprende a hacer algo, aprende, digamos, a montar bicicleta, aprende a cocinar, aprende a freír un huevo, aprende a arreglar su cama, no sé, etcétera. Si esto está acompañado con disfrute, ese aprendizaje va a ser, digamos, para siempre. Es decir, esa persona que ha aprendido a tender su cama con disfrute, siempre lo va a hacer. Pero si la persona ha aprendido a tender su cama porque su papá le ha dicho, o solamente por obligación, en un momento de que no quiera hacerlo, no lo va a hacer. Entonces solamente va a hacerlo porque alguien le va, alguien le está diciendo, ¿no? Entonces toda actividad en sus inicios debe estar acompañado con disfrute. Entonces la lectura no puede ser ajeno a eso. Para enseñar a leer a un niño, nuestro objetivo debe ser el disfrute. Entonces, si le enseñas a tu niño, en este caso, si eres padre de familia, ¿no es cierto? Pero algo con disfrute, él va a querer, va a amar hacer esa actividad. Pero si piensas que el objetivo es aprender esa actividad y él lo va a hacer, digamos, renegando y solo lo va a hacer cuando se lo pidamos o cuando el papá, la mamá lo pida, entonces cuando él pueda no hacerlo, no lo va a hacer. Pero si lo ha aprendido con disfrute, siempre lo va a hacer, ¿no? Entonces, esa actividad inicial, digamos, si es que cuando, cuando esa persona pueda no hacerlo, no lo va a hacer, ¿no es cierto? Entonces, esa actividad no ha sido pues acompañado con disfrute. Si ha sido acompañado con disfrute, siempre lo va a hacer. Entonces, eso para empezar. El otro asunto, también dentro del disfrute, es que en cuanto a la lectura, el objetivo no es que lea, ¿no? De antes decíamos, sino es regalarles a los niños experiencias de lectura que lo disfruten. Entonces, nuestro objetivo no sea pues que el niño lea. Muchas veces en educación inicial, nuestros padres de familia vienen a la institución y nos dicen que mi hijo ya sabe el abecedario, mi hijo ya sabe las 5 vocales, ¿no? Y nosotros de repente por hacerle caso, porque ellos quieren que les enseñemos las sílabas, empezamos a trabajar las sílabas. Pero al hacer ese trabajo el niño no está disfrutando, está mecanizando, está haciendo porque nosotros le estamos imponiendo, ¿no? Entonces, no se trata de eso, sino de regalarles experiencias de lectura que lo disfruten. Entonces, para que una sesión de lectura, o ya sea de escritura, o una sesión de cómo freír un huevo, tender la ropa, cocinar, lavar los servicios, etcétera, etcétera, pueda ser, digamos, exitosa, hay 2 requisitos fundamentales. ¿Cuáles son esos requisitos? Que el papá o la mamá o el adulto que esté acompañando al niño lo quiera hacer. Es decir, yo como papá, en ese momento tengo que querer freír el huevo conmigo, o tengo que querer leer conmigo. O sea, eso no, digamos, no, ese momento no tiene que ser obligación. El papá no tiene que parecerle al niño que lo está haciendo porque, como obligado, porque lo tiene que hacer. Ese es un requisito fundamental. El siguiente requisito fundamental es que el niño también lo quiera hacer. Si papá, mamá o el adulto no lo quiere hacer, mejor no le enseñes a leer, o a escribir, o a freír un huevo, o a montar la bicicleta. O cuando el niño no quiera hacerlo, igualmente. Entonces, esos 2 requisitos fundamentales, que es que el papá, la mamá lo quiera hacer y también el niño lo quiera hacer, entonces esa actividad va a ser de disfrute. Si papá no quiere hacerlo, pero el niño sí quiere hacerlo, la actividad no va a ser de disfrute,
O a lo contrario, si el niño va a querer hacerlo y el papá no lo va a querer hacer o lo va a hacer por obligación, esa actividad no va a ser de disfrute. Entonces, esos dos requisitos fundamentales debe existir para que el niño también aprenda a leer. Si se cumplen esos dos requisitos, será un aprendizaje con disfrute. Por lo tanto, ese aprendizaje va a ser pues para toda la vida. El niño va a freír huevo, digamos, disfrutándolo, va a tender su cama con disfrute siempre, va a ser un lector, también con disfrute, no por obligación, va a ser un lector porque le gusta, porque esa actividad lo ha aprendido con disfrute. Entonces, esa palabra, colegas, no hay que olvidarnos, ¿no? El disfrute, tiene que ser un momento de disfrute. Les hablaba de Finlandia, La Rioja y otros países en Europa. Eh, Allá, por ejemplo, hemos estado investigando, por ejemplo, en el marco de la red educativa de Vilcabamba para trabajar nuestro proyecto, cómo han hecho, digamos, esos países para que los niños sean lectores o cómo le enseñan a los padres a leer a sus hijos. ¿Cómo le enseñan? Entonces, o los profesores, ¿cómo le enseñan a leer a los niños? Dice que en Finlandia, los niños entran, eso creo que todos conocemos, entran a los 7 años a primaria. Y muchos niños, por ejemplo, ya entran sabiendo leer. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es que los niños a los 7 años ya saben leer? Y no, digamos, silabear, sino leer. Eh, Dice que en Finlandia todas las familias tienen sus bibliotecas en su casa. Eso, lo mismo ocurre, por ejemplo, en La Rioja, que es una de las regiones de España, donde estuvimos con mis colegas, por ejemplo, de Vilcabamba en el año 2014. La mayoría de las familias tienen una biblioteca en casa. Los niños en esos lugares tienen más libros que juguetes. Entonces, imagínense, ahí, digamos, comprar un libro no es un gasto para el padre de familia, sino es una inversión. Entonces, los niños, al ver, digamos, leer a los padres con disfrute, también los imitan. Entonces, y eso se transmite de generación en generación. Por lo tanto, los niños no necesitan una clase, digamos, de mami, mi, mamú, de pape, pipo, pu, sino es que en la casa haya una biblioteca familiar, que los padres puedan No hay leer y los audio. niños aprenden por imitación, ¿no? Entonces, eh, con eso quiero aprovechar para hablar de un punto que nos dice las neurociencias de las neuronas en espejo. Dice que los seres humanos tenemos unas neuronas en espejo, ¿no? En nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo es esto? Y les hago una pregunta para que cada uno se responda, así silenciosamente. Cada uno nos vamos a responder a esta pregunta. En tu experiencia, ¿a qué edad un niño aprende a manipular el celular? A ver, cada uno nos vamos a responder. De repente en nuestra casa tenemos niños pequeños. ¿A qué edad nuestro niño ha aprendido a manipular el celular? Entonces, seguramente muchos dirán a los 2 años, tal vez a los 3 años, otros dirán a los 2 años, otros a los 1 año, a los cuántos meses. ¿No es cierto? Hay muchos niños que nacen y a los pocos meses ya manipulan el celular. A los 1 año son expertos manipulando el celular. ¿Y por qué el niño hace eso? También es otra pregunta que cada uno nos vamos a responder. ¿Y por qué el niño manipula el celular? ¿Y por qué a los 2 años aprende a manipular y es trome ahí manipulando el celular? Pasa las fotografías, entra a unos juegos, aplicaciones. ¿Y por qué será? ¿Quién le ha enseñado? ¿Quién creen que le ha enseñado a ese niño? Lleva ahí Seguramente, pela pap.
¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a hablar de las neuronas en espejo. Dice que nosotros tenemos, los seres humanos tenemos unas neuronas en espejo que nos permite, o la función de estas neuronas en espejo, es imitar las conductas, las costumbres, algunas, algunas cosas culturales de la familia. Entonces, ¿por qué creen que ese niño a los 1 año ha aprendido a manipular el celular? Porque las neuronas en espejo de ese niño ha visto a su papá manipulando el celular, ¿no es cierto? Las neuronas en espejo han aprendido eso. Y todavía, para añadirle, digamos, algo a eso, el niño, las neuronas en espejo del niño, le ha visto a su papá manipulando el celular, pero disfrutando. O ustedes manipulan el celular renegando que este celular, que este Facebook, renegando. Todos, creo que la mayoría agarramos el celular y es un momento de disfrute, ¿no es cierto? Y la neurona manipulando el celular. Entonces, les hago otra pregunta. Si las neuronas en espejo de nuestros niños vieran a sus papás, acá está también mi hijo ya a mi lado con sus libros, acá tengo un libro. Si esas neuronas en espejo de los niños vieran a papá, a mamá, hojeando un libro y disfrutando, ¿qué pasaría? ¿A qué edad el niño aprendería a manipular un libro? O a hojear, o a leer un libro, o a manipular un libro. ¿No creen que sería lo mismo que con el celular? Entonces, la experiencia de Finlandia, de La Rioja y algunos países de Europa, es justamente eso, que los niños ven a sus padres agarrar un libro diariamente, porque eso ya es costumbre de cada familia. En la casa está rodeado de bibliotecas, etcétera. Entonces, el padre disfruta ahí leyendo un periódico, un libro, una revista, y las neuronas en espejo de esos niños han aprendido a hacer eso también. Pero en cambio, digamos, en la mayoría de nuestro país, lo primero que ven nuestros niños pequeños es manipular el celular y disfrutar a sus papás. Por eso es que los niños hacen eso, ¿no es cierto? Entonces, las neuronas en espejo de los niños, ¿cuántas veces nos ha visto manejando el celular con disfrute? ¿No? Antes les decía. Nos preguntamos otro, ¿cuántas veces nos ha visto leer un libro con disfrute? Claro que creo que nunca. ¿Qué pasa si le enseñamos a montar bicicleta renegando a un niño? ¿Qué pasaría? No va a querer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si le enseñamos a un niño a leer un libro renegando? O leemos un libro renegando. ¿O qué pasaría si agarramos el celular y lo hacemos renegando? Pero generalmente lo hacemos con disfrute. Es por eso que lo aprenden rápido, ¿no? Entonces, son preguntas para ir reflexionando. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, el programa curricular de educación inicial en este caso? Un poquito voy a incidir porque ahí es donde nace el hábito lector, en educación inicial. Sobre la lectura, ¿qué nos dice el currículo, el programa curricular de educación inicial? Que el niño debe estimularse mucho a la lectura. Eso es lo que nos dice casi todo el programa curricular, en la competencia de lee textos escritos, ¿no? En el área de comunicación está dividido en procesos de lectura y procesos de escritura, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces nosotros en la escuela trabajamos la lectoescritura, por así, digamos, juntos, pero si en el currículo está por separado. Eso es otro tema que ahora no lo vamos a poder tocar, pero digamos, para adelantarles, de repente va a haber alguna ocasión para trabajar esto. La lectura tiene su propio proceso. Entonces nosotros cometemos el error de trabajar lectoescritura juntos, tanto en inicial y en los primeros grados seguramente de primaria. Igualmente la escritura tiene su propio proceso. Ahora vamos a hablar solamente de la lectura. Entonces, de todo ello se habla en el programa curricular de educación inicial, también de educación primaria seguramente, ¿no? De primer grado, segundo grado,
pero no nos dicen cómo trabajarlo, cómo trabajar ese proceso lector. Ahí está el trabajo del docente, ¿no? En el currículo no está permitido la enseñanza sistemática de la lectura y de la escritura, dicho sea de paso. ¿Y qué es la enseñanza sistemática? La enseñanza sistemática es justamente enseñarle las 5 vocales primero, después el abecedario, después la mame, mimo, mu, pape, pipo, pu, las sílabas trabadas, las palabras, las frases, las oraciones, el texto. Eso es la enseñanza sistemática de la lectura o de la escritura. Entonces, eso no está permitido en el currículo, al menos de educación inicial. Entonces, ¿y por qué nosotros enseñamos sistemáticamente la lectura? El objetivo es que el niño aprenda a leer y escribir en forma natural. No es enseñarle, digamos, lo que ya les digo, o sea, la lectura no se enseña sistemáticamente, no se enseña partiendo de las vocales, el abecedario, las palabras, las sílabas, las trabadas, etcétera, sino la lectura tiene que enseñarse o el aprendizaje de la lectura, el niño tiene que aprenderlo de forma natural. Entonces, seguramente han escuchado hablar del método global. Hay muchos métodos globales. Entonces, más adelante les voy a mostrar algunas metodologías que estamos implementando en nuestra red desde hace poco recién, para contrarrestar esto de la enseñanza sistemática, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? El objetivo no debe ser que el niño lea. Si nos ponemos como objetivo que el niño lea, vamos a hacer que el niño odie la lectura. Si nos ponemos como objetivo que el niño disfrute, ahí sí vamos a convertir al niño en un lector. Entonces, vuelvo a decir, el objetivo no debe ser que el niño lea, sino el niño disfrute. Para eso debemos brindarle situaciones de disfrute, situaciones lectoras de disfrute. Entonces, por ejemplo, en el año 2007, según una investigación, los niños peruanos al culminar el segundo grado leían menos de 30 palabras por minuto. Y eso seguramente se sigue arrastrando a la actualidad, porque acá, por ejemplo, en la provincia de Grau, hay niños que leen incluso menos de 30 palabras por minuto al culminar el segundo grado, pero el promedio, así un niño que se ha estimulado, digamos, correctamente a la lectura y ha aprendido con una metodología correcta lo que es la lectura, el niño en promedio debe leer 60 palabras por minuto, pero según esta investigación, los niños peruanos leían 30 palabras por minuto. Y el mínimo requerido para Latinoamérica, vuelvo a decirles, es de 60 palabras por minuto. Entonces, ¿por qué los niños leen lento en nuestro país? Los niños peruanos leen lento porque se les enseña a leer lento en educación inicial. Yo soy docente de educación inicial. ¿Y cómo es que les enseñamos a leer lento? De repente, ya no es el caso de muchos, pero sigue siendo de algunos docentes. De repente, mi caso también lo ha sido. Es que la mayoría de las instituciones educativas aún aplicamos la enseñanza sistemática de la lectura y de la escritura. ¿Y cuál es esa enseñanza sistemática? Es pues enseñarles primero las 5 vocales, la mame, mimo, mu, la pape, pipo, pu, es decir, las sílabas. Es eso. Por eso nuestros niños, si le enseñan. Maestro Dani, no se le escucha, parece que la red. Se le fue la señal al parecer. Maestro, Si no hay señal, sí, esperaremos un ratito, por favor, que vuelva la No se señal. escucha. Por favor, vuestra paciencia, ahorita vuelve.
Es la red general la que está ahí un poco interfiriendo este tipo de trabajo. Un poquito de vuestra comprensión, por favor. Seguro voy a ingresar ya de nuevo. Y también cuiden a vuestros pequeños. Parece que están mirando común, el mouse tal vez. Están haciendo sus garabatos. Disculpen, colegas, es que el internet está inestable, no sé cuánto tiempo me he quedado hablando solo. Así salió, pero sí, continúe usted, Ya, maestro. entonces Antes, continuamos antes que se vaya nuevamente la... Ya, entonces les decía, en nuestro país, según un estudio que se ha hecho en el año 2007, nuestros, nuestros niños leen lento, ¿no? Porque en El educación audio está inicial les hemos bajo. enseñado el sistemático. A ver, les hemos... un ratito. sí se le escucha claro. Adelante, maestro. Ya. Entonces, en educación inicial, muchos docentes les hemos enseñado a los niños a leer y también a escribir, ¿no? Vamos a hablar un poquito también de la escritura de una manera sistemática. ¿Qué quiere decir? Sí, Que no se primero las escucha. vocales, No se escucha después nada, maestra. Se el escucha, abecedario claro. No se y después... No, no se escucha. A ver, por favor, maestros lindas, Está bien, maestros, claro. vamos a solicitar cualquier reclamo, cualquier sugerencia, escriban al chat. No interrumpamos a nuestro ponente. Les vamos a solicitar, por favor. Sí, sí se escucha claramente. Sí. Adelante usted, por favor. Continúe. Entonces decía de que se ha hecho pues una enseñanza sistemática. ¿Y esto por qué generalmente hacemos en educación inicial? Porque los padres de familia vienen pues a la institución, profesor, mi hijo está con lo mismo, no sé cuándo le vas a enseñar las sílabas, no sé cuándo le vas a enseñar a leer, a escribir, etcétera, ¿no? Y nosotros los docentes de inicial les hacemos caso, ¿no es cierto? Entonces, si les enseñas, por ejemplo, a un niño de 3 años a leer lento, es decir, con lo que ya les dije, les enseñamos sistemáticamente, entonces ese niño se puede quedar leyendo lento para toda su vida. Entonces, imagínense, el niño silabeador será un lector lento. Entonces, ahí, digamos, la desventaja de enseñarles a leer y escribir sistemáticamente. Es decir, silabeando, ¿no? Continuando, la lectura sistemática, decíamos, la documentación del Minedu, es decir, el programa curricular, el currículo nacional, no nos permite hacer la enseñanza sistemática de la lectura. La investigación tampoco no lo permite porque está demostrado que un niño que va a aprender a leer o escribir sistemáticamente va a ser un lector lento. Y en escritura igualmente va a tener dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué es la lectura natural? Porque decíamos de que el niño tiene que aprender a leer en forma natural. Esto está condicionado a que el padre o la familia lo haga. Si queremos que nuestro niño, que los niños aprendan en forma natural a leer, en la familia se tiene que promover esto. Decíamos que en Finlandia los niños van leyendo a la escuela, recién en la escuela el profesor les enseña normal, la mame, mimo, mu, pape, pipo, pu, porque ya ha pasado por todo ese proceso de la lectura natural. Es decir, a esa edad de los 7 años sí podemos enseñarles eso, 7, 8 años, porque el cerebro del niño ya está preparado para eso. Ellos normal pueden codificar, decodificar, pero antes no. Entonces, que el niño, digamos, vea eso, vea que el padre, que la madre o la familia tenga espacios de lectura, sea lector, va a hacer que aprenda en forma natural. A eso se llama pues la lectura natural, lo que les decía, ¿no? Entonces, en este proceso de lectura natural, estimados colegas,
¿Qué es lo que lee el niño, digamos, antes de la palabra mamá, antes de su nombre incluso, o antes de leer una vocal? ¿Qué creen? Cuando estamos yendo, digamos, por la... Un ratito. Sí, van a disculpar, ahí todavía se ha llenado ya la sala, de repente algunos maestros están solicitando a través de ustedes ingresar. Yo les pediría por favor que ingresen al Face de la UGEL Canchis o a la página directamente a la UGEL Canchis, también se está transmitiendo por ese medio. Muchísimas gracias. Continúe, maestro. Entonces, ¿qué es la lectura natural? Decíamos que el niño, mucho antes de leer la palabra mamá o antes de incluso de pronunciar su propio nombre o antes de leer una vocal, qué es lo primero que aprende? Muchos niños leen algunas palabras antes de que hablen incluso, dependiendo dónde viven, dependiendo qué tipo de estimulación se les brinda, que es, por ejemplo, cuando estemos en la calle, son los logotipos. Cuando vamos a una tienda, vuelvo a decir, dependiendo al tipo de estimulación que reciben, ¿no? Por ejemplo, por ahí ve, ¿no? Incluso sin aprender a hablar, cómprame Coca-Cola, Coca-Cola. No saben todavía incluso pronunciar, pero ya conocen la Coca-Cola. Entonces ya está leyendo ahí, ¿no? Entonces los logotipos. En este proceso, estimados colegas, en Vilcabamba, en el jardín, estamos desarrollando un programa con los padres, un programa que se llama Silencio Vilcabambinos Leyendo, no sé, se llama nuestro proyecto, el programa en general, y con los más pequeños estamos empezando con los logotipos. Los padres están haciendo sus cuadernos, están haciendo su álbum de logotipos para que desde ahí aprendan a leer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un niño de 3 años reconoce un cartel en un camino? ¿No es cierto? Se desesperan, porque si ya conocen, incluso señalan y dicen, no, ahí dice tal cosa, allá dice leche, allá dice galleta, ¿no? Entonces, a los niños les encanta leer, ¿no? Pero lo que no les encanta es leer la mame, mimo, mu, vuelvo a decir. El niño no le encuentra significado al pape, pipo, pu, sino a palabras completas. Entonces, en los 3 años nosotros sugerimos iniciar con los logotipos para que el niño lea, digamos, para el niño leer es conectarse con el mundo escrito. Entonces, los logos van a permitir eso, ¿no? ¿Cuál es la definición de la lectura entonces? Poder comprender mensajes escritos. No es decodificar, estimados colegas. La definición, digamos, última de la lectura, es poder comprender mensajes escritos. La definición no es mame, mimo, mu, vuelvo a decir, ¿no? Entonces, les voy a mostrar 3 ejercicios para enseñar a leer a un niño. Esto lo pueden hacer ustedes en la casa con vuestros niños, como también promover esto en los padres de familia, más que todo de los niños más pequeños. Hagan que los padres de familia escriban en un papel bond o un cuaderno, todos los días escriban algo. Algún mensaje, por ejemplo, que pongan ahí, ¿no? Hoy comeremos arroz con pollo, y que lo dejen en un lugar visible, pero que no le digan a su hijo, acá dice comeremos arroz con pollo, sino que lo dejen, puede ser si tienen una refrigeradora, en la refrigeradora, si no tienen, puede ser en la puerta, puede ser en un lugar visible, debajo de la tele, porque todos van a mirar tele. Allí hagan que vuestros padres dejen un mensajito ahí, hoy comeremos arroz con pollo. No importa si el niño se dé cuenta o no. Entonces, al siguiente día igualmente, hoy comeremos sopa de chuño. Al siguiente día será, hoy comeremos estofado de algo, ¿no? Al siguiente día será, hoy comeremos papa con queso. Entonces, Disculpe, maestro. en eso que el papá va dejando esos mensajes, en algún momento el niño se dará cuenta y preguntará, papá, ¿qué dice acá? O incluso sin que nos demos Disculpe, cuenta, no va a hay decir, audio. papá, acá hoy de nuevo vamos a comer arroz con pollo.
Nuevamente vamos a comer chuño con queso, etc. Entonces, eso es una estrategia para hacer que los niños también se inicien en la lectura. Algo que se haga en casa todos los días. Anoten un papelito y péguenlo, pero no le digan esto, Buenas acá noches, dice tal maestro. cosa, no, Disculpen, sino no que el hay niño se dé audio. cuenta. Entonces, el objetivo de este ejercicio es que el niño sepa que existe otro lenguaje que no es el de hablar, sino el niño se dé cuenta que también nos podemos comunicar a través del medio escrito. Entonces van a intentar leerlo, ¿no? En algún momento el niño se va a dar cuenta de lo que estamos escribiendo y va a decir, ah, papá, acá dice que nuevamente vamos a comer arroz con pollo. Entonces, esa es una estrategia, estimados colegas. Otra segunda estrategia, miren, la primera estrategia es dejar una notita en la casa, ¿no es cierto? En un papelito, papá o mamá puede dejar, hoy comeremos tal cosa, o puede decir, hoy iremos a tal sitio, o puede decir, hoy vamos a hacer tal cosa, ¿no? El segundo ejercicio es enseñarle a leer con logos, lo que les decía. Tenemos logotipos en todo sitio, todos compramos leche, todos compramos fideos, todos compramos productos en una tienda. Entonces, hagamos que nuestros papás, conjuntamente con sus niños, recorten esos logotipos y hagan un álbum de logotipos. Eso va a hacer de que el niño aprenda también a leer a partir de sus logotipos. Y eso va a hacer de que los niños no lean, pues, sapo, o no lean, digamos, leche, sino van a decir leche, o van a decir galleta, van a decir fideos, etcétera, ¿no? Entonces va a ser un método global. Asimismo, esos logos puedan pegarlo en un cuaderno, les decía, ¿no? Ir creando un cuaderno de logos con el propio niño, pero eso de crear también el cuaderno de logos con el propio niño sea una actividad de disfrute, vuelvo a decir. Entonces los niños irán relacionando las letras del logotipo con su nombre. Y eso les digo desde mi experiencia, tanto en la casa como también en el jardín donde trabajo. Entonces, por ahí dirá leche. Entonces, alguna niña dirá pues ahí, no, mira papá, la palabra leche comienza, también mi nombre, Leticia, comienza con le. Se parece ¿no? a la palabra leche. Entonces, lo van a ir descubriendo por sí mismos. Entonces, el niño está aprendiendo a leer en forma natural. El tercer ejercicio, estimados colegas, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Las notitas para que se den cuenta que no solamente nos podemos comunicar hablando, sino también escribiendo. El segundo ejercicio, colegas, son los logotipos, ¿no es cierto? Pero que sea con disfrute. Este tercer ejercicio, seguramente muchos lo conocen, es el método Douman, pero nosotros lo hemos adaptado en Vilcabamba. Ya no lo hacemos, digamos, con toda la secuencia que se sigue, ¿no? Entonces, el método Douman es aprender a leer con unas tarjetas, que ahorita les va a mostrar mi hijo que está a mi costado. Por ejemplo, acá en el PPT están viendo, sugerentemente la tarjetita debe ser 10 centímetros por 60 centímetros, color del plumón rojo para niños de 3 años, y así sucesivamente para niños de 5, de repente el color azul y un poco más pequeño ya las tarjetas. Entonces, elaborar las tarjetas y esto, ir mostrándoles todos los días. Hay una secuencia, seguramente muchos lo han aplicado, permite de que los niños conozcan la palabra así en forma global, que no deletreen. El objetivo no es que el niño conozca, digamos, qué letras está en la palabra hermano. Estas palabras se pueden hacer por categorías, familia, como en este caso, ¿no? Digamos, frutas, animales, etc. Así las categorías, cada categoría se puede ir mostrando en una semana. Entonces, bueno, esto es, si les voy a explicar cómo aplicar este método, nos vamos a pasar toda la noche. Pero seguramente lo vamos a investigar y vamos a encontrar muchísima información en el Google. Allí hay mucha información. Este método incluso se usa con niños desde los 2 años. Y se ha demostrado que niños de 2, 3 años, si se le aplica como debe ser este método, aprenden a leer sin deletrear.
O sea, el objetivo es estimular a la lectura y no que los niños conozcan las letras de estas palabras, sino que se estimulen. Entonces, la primera fase es mostrarles cada categoría en cada día o ir incrementando cada día 5 palabras y así sucesivamente hasta llegar a unas 150 palabras, es lo recomendable. Y la segunda categoría, después de que hayan pasado 2 o 3 meses que acabé con las palabras, es formar frases o parejas de palabras, como acá, ¿no? Música tranquila, porque los niños no van a leer música tranquila, porque en la primera fase han aprendido a leer música, también tranquila, pero no saben decodificar, pero la palabra completa se lo han aprendido, no sé si se lo han memorizado por tantas repeticiones, o no sé si lo han tomado una fotografía, etcétera, pero lo cierto es que acá van a leer música tranquila, silla verde, casa grande. Entonces es un método que funciona, ¿no? Y la tercera fase es formar oraciones sencillas, la cuarta fase frases y la quinta cuentos. Es un método que tiene un libro inclusive, si por ahí lo consiguen, aplíquenlo. Nosotros estamos haciendo esto con la finalidad de estimular a la lectura a nuestros niños, pero que no, el objetivo no es que nuestros niños aprendan a leer, sino estimularlos. Con disfrute, vuelvo a decir. Acá hay algunas recomendaciones, voy a omitir. Acá algunos consejos, colegas, para que un niño ame la lectura y se convierta en un buen lector. Los niños pueden convertirse en lectores de por vida si aplicamos estos consejos. Empiece con las preferencias de su hijo. Hagamos de que nuestros niños elijan el libro que quieran leer. No elijamos por ellos. Llevémoslo a una biblioteca, llevémoslo a una librería, pero que ellos elijan el libro. Tanto para leer como también para comprarlo, ¿no? El otro consejo es que los padres son un referente fundamental. Al inicio les decía, si nosotros no vamos a ser el ejemplo en la casa, entonces no, digamos, no tengamos derecho a decirles que nuestros hijos lean o sean lectores. Si nosotros no les vamos a dar el ejemplo en la casa, no tenemos ningún derecho de reclamarles que por qué no lee o que lea. Entonces los padres son un referente fundamental. Lee y relee, dice, ¿no? Esta es una imagen de Vilcabamba antes de la pandemia. Toda la población así salía a leer. Entonces, en los niños pequeños, cuando les leamos un cuento o un texto que les ha gustado, nos va a pedir que le leamos nuevamente. Entonces, hay que leer y releerle cuantas veces nos lo pidan nuestros niños. Pero en ese momento yo tengo que querer leerle a mi hijo y mi hijo tiene que querer leer también. Entonces, si hay esos dos requisitos, ahí la lectura va a ser por disfrute. El siguiente consejo, estimados colegas, es crear oportunidades para leer y escribir. Y uno de ellos puede ser empezar a letrar nuestras casas. Por ejemplo, acá vemos a un padre de familia de Vilcabamba poniendo un letrero en su puerta. Dice, ¿no? Se recibe visitas con tapabocas. Estamos en cuarentena, evita molestias. Entonces, hagamos en nuestra casa también creemos o hagamos que nuestros padres creen espacios, condiciones, oportunidades para que los niños aprendan a leer y escribir. El otro consejo que les voy a dar para que el niño ame la lectura y sea un buen lector es que en el caso de los padres, no lectores o poco lectores, que tenemos muchísimos, también se puede lograr que su niño sea un buen lector o ame la lectura. ¿De qué manera? Si a mí no me gusta, no soy lector, soy un padre, no soy lector, entonces no quiere decir de que, ala, no voy a hacer nada, sino por lo menos tengo que llevar a mi hijo a elegir un libro, a comprar, hacer de que se interese en la lectura, ¿no? Entonces, ese es otro consejo. El otro consejo son las bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares. La imagen que les estoy mostrando es un kiosco lector que implementábamos en la Plaza de Armas para que todos los que quieran leer, pues cojan un libro, un periódico y puedan leer, ¿no? Entonces, qué bonito sería que un distrito, una comunidad,
tengamos kioscos de lectura, tengamos parques de lectura donde haya libros disponibles, ¿no? De parte de las autoridades o de la institución educativa, no solamente en horas de la mañana, en horas de la tarde, los sábados, los domingos. Entonces, igualmente las bibliotecas escolares, ¿no? Dedicar un tiempo a la lectura compartida es otro consejo. Otro consejo es leer de forma regular todos los días. Intentemos, estimados colegas, hacer de que nuestros padres, ahora que ellos están en la casa, ¿no es cierto? Tenemos que hacer de que lean de forma regular todos los días, las familias, los padres. Y el otro es tener un tiempo de lectura familiar. Esta fotografía es de una de nuestras familias en Vilcabamba, que tienen un horario de lectura familiar. Cada familia tiene un horario de lectura familiar. Entonces, por ejemplo, esta familia los sábados a las 4 de la tarde hasta las 5, en su horario está establecido que tienen que leer. Así como casi todas las familias tenemos nuestro horario del almuerzo que es sagrado, toda la familia tiene que estar reunido. En el caso de la familia que les estoy mostrando, es que los sábados a las 4 de la tarde es sagrado la hora de la lectura. Entonces, promovamos también que nuestras familias tengan un tiempo de lectura familiar. El otro consejo es rodear a los niños de material de lectura. No pretendamos que nuestros hijos o nuestros estudiantes sean lectores si en la casa no hay material de lectura. Si en la casa, digamos, hay televisor, hay un equipo de sonido No hay audio, digamos, de la colegas. última, hay un equipo de sonido, digamos. Está mal vuestros equipos, colegas. Sí hay audio, normal se escucha. Sí, por favor, sí hay audio. Por favor, no interrumpan. Está bien. Por favor. Sí, está. Entonces, Por favor, les vamos a solicitar, no interrumpan. Sí se escucha, la mayoría está lo están claro. escuchando claramente. Debe ser algún problema de vuestro equipo, de vuestro celular. Aumenten el volumen. Ustedes revísenlo ahí, por favor. Muchas Por gracias. favor, no interrumpamos, por favor. Bien. Le estoy escuchando a usted, la profesora, pero el audio no escucho. Bien. A ver, Oiga, maestra, sí se escucha, sí se escucha. intermedio. Bien, maestros, aprovecharé este espacio para solicitarles a cada uno de ustedes plantear vuestras preguntas al chat, cosa que al final vamos a estar interactuando. ¿Bien? ya. Entonces, Otra colegas, razón. Sí. El otro es como ustedes ya están viendo, algunos están saliendo y después ya no van a volver a entrar. ¿Por qué? Porque están en espera muchas personas. De verdad, van a disculpar a las personas que van a salir y no van a poder volver a entrar. Estamos transmitiendo también en el Facebook de la página de la UGEL. Ya les he compartido, por favor. Entonces, por ese medio lo pueden terminar de ver. Igual lo que es el registro lo vamos a enviar a los dos medios, acá en el chat y igual en el Facebook. Muchas gracias. Continúe usted, maestro. muchas gracias, maestra Margarita. Entonces, decía también que otro de los consejos que les puedo dar para promover la lectura desde la casa, colegas, los consejos que les estoy dando no es para que nosotros lo hagamos en la institución, es para hacer que nuestros padres de familia o las familias de nuestros niños, sobre todo de educación inicial y los primeros grados de primaria, lo hagan desde la casa, porque si no logramos eso, vamos a seguir en lo mismo y nuestro país va a seguir leyendo pues ni la Profesora mitad de un libro Margarita. por año. Entonces, eso es la clave. Entonces, el otro consejo es saber cuál es la capacidad lectora de los hijos de nuestros padres de familia, en este caso, ¿no? O de nuestros niños. Entonces, acá en el cuadro de leer de 60 a 84 palabras por minuto. Esto lo van a lograr si es que la lectura lo han aprendido en forma natural, con algunos consejos que ya les he dado, ¿no? Antes de pasar a esto. Entonces, acá en este cuadro estamos viendo cuántas palabras por minuto deben leer un niño de cuarto grado, de quinto de primaria, sexto de primaria, primero de secundaria.
y así sucesivamente. Esto es un estándar. Esto es un estándar, por supuesto, no es, digamos, que tiene que ser esta cantidad de palabras, sino es un estándar en promedio. Un niño de segundo debe leer de 60 a 84 palabras por minuto, siempre y cuando les hayamos estimulado desde inicial y les hayamos enseñado a leer adecuadamente, con la metodología correcta. El otro consejo es intentar leer un poco todos los días. Es difícil hacer esto, pero intentemos que nuestros padres también, las familias o los hermanos mayores de nuestros niños pequeños, lean un poco todos los días. Acá estamos viendo en la imagen, es una pobladora de Vilcabamba, vende quinoa en la esquina. Entonces, ella también participa en los miércoles de lectura que promovemos en el distrito, ¿no? Entonces, intentemos leer un poco todos los días. Crear un espacio ideal para leer. Si bien es cierto, podemos organizar nuestra casa y crear un espacito bonito. No será como la imagen que les estoy mostrando. Puede ser un cuerito, puede ser un espacio bien iluminado, puede ser debajo de un árbol, puede ser una carpita de paja, etcétera, pero que sea un espacio bonito, acogedor para poder leer, ¿no es cierto? Entonces, creemos espacios en la casa, hagamos que en la casa se promueve estos espacios de lectura. Siguiente es leer les hace libres. Sabemos que la lectura es una ventana al mundo. Si no promovemos que nuestros niños lean, no van a conocer el mundo. Entonces, la lectura es una ventana al mundo, es una herramienta que les va a hacer libres a nuestros niños. Entonces, promovamos la lectura. Leer a los hermanos pequeños. Hagamos de que si papá, mamá no sabe leer o no tiene ese hábito lector, en casa siempre hay estudiantes de secundaria, los hermanos mayores, hagamos que ellos sean quienes lean a los más pequeños. Es otra estrategia. En Vilcabamba estamos haciendo eso. Esta imagen que les estoy mostrando es de un miércoles de lectura en Vilcabamba, donde una estudiante de secundaria le está leyendo esta es mi alumnita, se llama Xiaday, a su hermanita Xiaday, que era una niña de 3 años por entonces, un cuento, ¿no? Utilizar los libros como un tema recurrente. ¿Qué quiere decir? Que en casa muchas veces hablamos del fútbol, hablamos de política, hablamos de esto es guerra, hablamos de la novela, etcétera, etcétera. Son temas recurrentes en la casa. Pero hagamos de que la lectura, los libros, se conviertan en temas recurrentes. No solamente de fútbol se puede hablar de un libro, se puede hablar de un cuento, se puede hablar de un periódico, de una noticia que hemos leído. Entonces, el libro sea un tema recurrente en la casa. Es otra estrategia. La siguiente estrategia, si tenemos niños de 3, 4, 5 años y no sabe leer, pero le gustan los cuentos, los papás, los hermanos mayores, el adulto, es la persona quien le va a leer, ¿no es cierto? Y por intermedio es como si el niño estaría leyendo, ¿no? Entonces, esa es la mejor estrategia. El adulto lee y el niño escucha. Es como si el niño estaría leyendo, ¿no? El niño es quien va a entender. Y el niño está leyendo por intermedio del adulto, de papá, mamá o hermano mayor. Finalmente, dejar a los niños que manipulen los cuentos, los ojeen, los investiguen, miren las ilustraciones, nos comenten, lo vean, lo volteen por acá, por allá. La imagen que les estoy mostrando es un miércoles de lectura, donde los niños en Vilcabamba cogen el libro que quieran, lo manipulan, lo agarran, y no hagamos pues que lo vas a ensuciar, que lo vas a romper, que lo vas a doblar. No, el niño tiene que manipular, ensuciarlo, tiene que agarrar, ojear el libro cuantas veces quiera. De esa forma vamos a crear un buen lector y vamos a hacer que el niño ame la lectura. Haz de la lectura un valor familiar. La lectura se convierta en el hogar de nuestros niños como un valor familiar que se transmita de generación en generación. Hagamos de que nuestros niños, cuando sean padres de familia, hagan lo mismo. Tengan una biblioteca en casa,
tengan un horario de lectura familiar, tengan su lectómetro en la casa, compren más libros que otras cosas, incluso que tengan más libros que juguetes, como en Finlandia. En Finlandia los niños tienen muchos juguetes, pero tienen muchos más libros que juguetes. Entonces, hagamos de que nuestras familias tengan eso y eso se transmita. Si nuestros niños nacen en ese contexto, pasan los 3 años, 4 años, 5 años, 6, 7, 8 años, 10 años, toda su infancia en ese contexto de que la familia tiene su horario, de que la familia tiene su biblioteca, de que papá lee, mamá lee, ese niño va a ser lector y va a hacer lo mismo con su familia. Y así sucesivamente eso se va a transmitir de generación en generación y se va a convertir en un valor familiar. Esa es la clave del éxito de los países lectores, no es otra cosa. En nuestro país, pues, el niño nos ve disfrutando con el celular, por lo tanto, él disfruta con el celular, pero nunca nos ha visto disfrutando con un libro, por lo tanto, sus neuronas en espejo no van a aprender eso, ¿no? Entonces, esto que les estoy mostrando es el lectómetro, mi primer lectómetro en mi casa. Ahí dice Samin Netiel Adadani. Samin es mi hijo que por entonces tenía 3 años. Yo empecé cuando Samin tenía 3 años con esta estrategia. Netiel tenía 13 años y Ada tenía 11 años. Y bueno, yo tenía 33 años cuando empezamos en casa con nuestra biblioteca. Esta es la primera biblioteca de mi casa, colegas. El primer vagón son las rompecabezas de mi hijo. El segundo vagón son los libros de mi hijo Samin, del más pequeñito, que está a su altura para que lo pueda alcanzar. Él lo ha ordenado, él lo ha organizado esto. El tercer estante son los libros de mi hija Ada, que tenía 11 años. El cuarto estante son los libros de mi hijo Netiel, que tenía 13 años, ahora tiene 15, ya está acabando la secundaria. Y el último estante son los libros míos y de mi esposa, ¿no? Entonces, lo que están viendo al lado izquierdo, el cuadrito, es el lectómetro, los libros que hemos leído en el año 2018, cuando empecé con este proyecto de mi familia, antes de llevarlo a Vilcabamba, ¿no? Entonces, allí también se ha leído durante el año 13 libros, imagínense, colegas. Yo por primera vez en mi vida, de verdad, colegas, por primera vez, porque hasta los 33 años, a lo mucho creo que había leído como 3 o 4 libros completos, 33 años, colegas, y a los 33 años, en un año, leí 9 libros. Leí Huachahuahua, que es de un colega de acá de Grau, El Comandante, que nos cuenta sobre Auschwitz, el masacre de la Segunda Guerra Mundial, pero en una novela, con las palabras de un comandante que ha sido el que ha liderado todo eso de las matanzas de los judíos. La pedagogía del oprimido, que siempre lo quería leer, pero ese año, gracias a este proyecto familiar, lo leí. Diarios de motocicleta del Che Guevara, El arte de la guerra, ¿no?, de un chino que se ha escrito pues antes de Cristo incluso, Auxilio, etcétera. Entonces, miren, lo que en 33 años no había leído, en ese año me leí 9 libros. Entonces, cada año mi reto es, pues, mejorar. Al siguiente año leí 15 libros. Este año mi reto es igualmente mantener o mejorar. Entonces, Samin, a los 6 años que tiene ahorita, pues, si a los 3 años se ha leído 13 libros, imagínense a los 6 años cuántos libros ha leído. Netiel ha empezado con 6 libros ese año porque hasta los 13 años no había leído esa cantidad de libros. Entonces, esto ha sido mi humilde biblioteca, el primer año antes de llevarlo a Vilcabamba, y ahora pues estamos implementando una biblioteca mucho mejor, ¿no? Entonces, a veces para poderles comentar esto, colegas, lo hemos hecho en la casa primero, ¿no? Entonces, si me lo permiten, colegas, mi hijo está esperando acá, quiere compartirles algo. Voy a activar mi cámara. Acá está Samin. A ver, está con un poquito de sueño, pero quiere compartirles algo. Un ratito voy a quitar esto. Ya. Ya, Samin, a ver. Buenos días, soy Samin. Buenas noches. Buenas noches, soy Samin.
Y también buenos días a los profesores de Cusco. Soy Samín y tengo 6 años. Con papá hemos leído bastantes libros y con papá les ha dicho había tarjetas bits y estos son los que aún no puedo leer y los que ya sé leer son estos. Los que ya sé leer son estos. Estas palabras lo cortan papá y sus esquinas. Con esas esquinas formamos esto. Estos son conectores que ponemos para las frases. Lo ponemos una frase, el conector, otra frase va a ser como una sola frase. Muy bien. Y acá también tengo un libro que mi papá me ha leído estos días. Es de dinosaurios. Acá hay dibujos, todo. Letras también, ¿no? Letras, todo. A ver, cuéntales un poco de qué trataba este libro, Samuel. Vas acá. Esto trata de dinosaurios. Y tengo muchos libros, pero estoy leyendo aún otros libros. A ver, háblales de los dinosaurios. Yo he leído este libro y conozco a algunos dinosaurios. Algunos son herbívoros, otros omnívoros, otros carnívoros y por último insectívoros. ¿Cuánto tiempo han vivido? Han vivido durante periodos. Ya. Son más. Y acá tengo otro libro que se llama Ali Baba. Hace poco, Y los ¿no? 40 ladrones. Hace poco lo hemos leído y trata de un señor que era pobre y su hermano era rico. ¿Sabías que unos ladrones habían encontrado una cueva con oros? Le había llevado saquitos. Le ha dado a su hermano un oro, se había enojado, se había ido a la cueva. Había una frase para abrir una roca donde había oro. Ahí había entrado, había llenado todos los sacos de dinero y no sabía para salir. Eso pasaba a los más celosos. Eso pasa a los Codiciosos. codiciosos. Y acá tengo otro libro que estoy leyendo con papá, se llama El pequeño vampiro. ¿Dónde estamos? Estamos acá, esperen, está dobladito. Justo acá. Acá nosotros ponemos doblado para saber dónde estamos. Esta historia los personajes son un niño que se llama Anton y un pequeño vampiro que se llama Rudiger. Ya. Eso es todo. Despídete de los profesores. De tu canal, cuéntales. También tengo un canal que se llama Samín Te Enseña. Y mi papá aún necesita editar algunos videos. Eso nomás. Ya, chao. Chao, profesores de Cusco. Ya, muy bien, Samuel. Bueno, estimados colegas, para finalizar, voy a volver a compartir la pantalla. Espero no Muchas gracias. aburrirles. Les voy a mostrar. Entonces, les voy a mostrar rápido, en un par de minutos, la experiencia en Vilcabamba, antes de la pandemia y durante y ahora cómo estamos haciendo, ¿no? Bueno, esto muchos ya lo conocen, ya lo hemos compartido por todo lado porque queremos que esto se replique a nivel nacional. Bueno, esta estatua que están viendo
se ha hecho en el marco de nuestro proyecto. Si llegan a Vilcabamba en la Plaza de Armas, lo primero que van a ver son 2 niños leyendo sus libros con sus trajes típicos, todo eso, ¿no? Entonces, Vilcabamba es un valle interandino donde se practica ahora la lectura y también hay productores de cuis, asociaciones de productores de miel de abeja, etcétera, ¿no? Es un valle bien bonito, ahora donde los pobladores son lectores. Esa es la imagen representativa de Vilcabamba. Esto resume toda la experiencia. Acá vemos al alcalde, las autoridades en un miércoles de lectura, los niños en su sector de lectura, maratón de lectura, el lectómetro, los docentes repartiendo lecturas, etcétera, ¿no? Bueno, acá está Vilcabamba, la provincia de Grau. El distrito de Vilcabamba es el más pequeñito que está acá en el centro, territorialmente hablando, pero es el distrito más desarrollado a nivel de la provincia de Grau, educativamente. Tiene todas las instituciones educativas, desde educación básica especial, alternativa, educación básica regular, inicial, primaria y secundaria, universidad, tecnológico. Y bueno, es un distrito que ha priorizado la educación para su desarrollo, ¿no? Este es el equipo de la red educativa de Vilcabamba, que estamos llevando adelante este proyecto en la Plaza de Armas. Hay muchos contratados, nombrados, etcétera. Yo soy el coordinador actualmente de la red. Y bueno, ya no les voy a contar mucho esto. Estos son nuestros resultados últimamente en la S, comprensión lectora. Miren, estamos mejorando muchísimo, matemática igualmente, porque la lectura no solo es para comprensión lectora. Si mejoramos en la lectura, mejoramos también en matemática, mejoramos en todos los cursos, ¿no? Hacemos de que nuestros estudiantes ingresen a la universidad sin ir a las academias. Es uno de nuestros propósitos. Los destinatarios de este proyecto son 1.300 personas de Vilcabamba y 416 estudiantes. Pero no solamente los 416 estudiantes, sino las 1.300 personas de Vilcabamba. El proyecto tiene que ver con los miércoles de lectura, biblioteca de aula, bibliotecas familiares, lectura familiar, el lectómetro, el horario de lectura familiar, los festivales, maratones, la ordenanza municipal, que a continuación les voy a contar. El proceso es todo eso, todo lo que les hablé está refrendado por ordenanza municipal. Es decir, para ser poblador de Vilcabamba, Maestro Dani, no se le escucha, por favor. Esperaremos que retorne. Se fue el audio. Un ratito, maestra. Parece que ahí tiene interferencias con internet. Esperemos, por favor. Mientras tanto, asistencia. Maestro Dani, ¿ya se encuentra? Soy Eiruko Sunchicallanta. Margarita. Amajina chukaichis ñañaykuna turaykuna. Dime, Luis. Hola, Luis. Se le ha ido la señal al profesor Dani, está pero ya reactivando su señal. Es cuestión de esperar unos minutos, por favor, a todos los profesores. Bien. Mientras tanto, pues, se pueden estar llenando la asistencia, por favor. Vas a pasar en el chat, Margarita. Por favor. Todavía no. Sí, Ahí está, ya enseguida. llegó el profe. Adelante. colegas, es que acá está muy inestable el internet, tal vez no se me entienda. Ya, bueno, ya será 5 minutos más. Ya, colegas, les decía, este es un proyecto de la red de Vilcabamba. Esto era antes de la pandemia. Todos los tenemos muchas estrategias, como les he mostrado en un PPT anterior, las cuales estamos implementando en Vilcabamba. Una de nuestras principales se llama los miércoles de lectura. Es decir, todos los pobladores los miércoles a las 8 de la mañana
tienen que salir a la plaza de armas a leer un libro. Alumnos, pobladores, comerciantes, toda la población en general. Previo a eso, los docentes a las 5 o 6 de la mañana salen a perifonear por todas las calles de Vilcabamba, invitando a la población o recordándoles que tienen que venir a la plaza a leer un libro, ¿no? Entonces, después de ese perifoneo, todas las personas se juntan en la plaza de armas, se cierran las vías de tránsito, como están viendo acá, el subprefecto está ahí, la policía, el subprefecto, las autoridades, la policía municipal, se encarga de cerrar las vías de tránsito. A las 8 en punto empieza la hora de la lectura. En caso de iniciar, los padres, los docentes, los hermanos mayores son quienes leen a los niños. En el caso de primaria, igualmente, también en los grados inferiores se acompañan. Acá, como están viendo, acá las madres de familia de los niños de inicial son quienes les leen, los docentes monitoreamos eso. Los estudiantes de primaria y secundaria leen diferentes tipos de texto. Como están viendo acá arriba, los estudiantes están leyendo cuadernos de trabajo. Acá abajo obras literarias. Acá más abajo a la derecha, ya en la parte inferior, están leyendo afiches. Y encima las niñas están leyendo fichas de lectura. Entonces, un día antes los docentes planifican el momento del miércoles de lectura, ¿no? Con sus estudiantes. Los docentes son los que dan ejemplo también, ellas son docentes, y hay un grupo de docentes que durante el miércoles de lectura, durante el desarrollo de la lectura, reparten las hojas de lectura a los transeúntes, a los que, como se ha paralizado el transporte, a los viajeros, por ahí se pasa a las bambas, entonces todo eso se paraliza, los que viajan en la combi bajan y se les entrega estas fichas de lectura. Ahí los docentes repartiendo, él es un viajero que está yendo hacia Cotabambas, entonces igual se le entrega su ficha. Entonces todos se involucran en la lectura. Acá la señora Cirila, que vende todos los días en la esquina desayuno de quinoa, también participa en la hora de lectura. Ahí se arman los kioscos de lectura, que a partir de este año, del año pasado todavía queríamos hacer. Queremos implementar kioscos ya no móviles, como están viendo acá, porque es difícil cada miércoles llevarlo y todo eso, sino kioscos fijos en cada esquina de la plaza y también en algunos parques y barrios principales de Vilcabamba. No solo para los miércoles, sino todos los días, ¿no? Estos son los kioscos de lectura, el kiosco infantil para los niños más pequeños. Ahí las estudiantes leyendo, las hermanas mayores a las niñas pequeñas, los padres de familia compartiendo el momento de lectura con sus niños de primaria, en este caso también, y el después de la lectura, donde los niños por cada institución educativa comentan lo que han leído. A eso se complementa con bibliotecas de aula. Si bien es cierto, en inicial y primaria teníamos nuestras bibliotecas porque como parte de nuestro sector de aula, en secundaria no se daba mucha importancia. Desde el año 2018, en secundaria, primaria, inicial, educación básica especial y toda la red educativa tienen que tener su biblioteca de aula como uno de los sectores principales del aula, ¿no? Entonces, en la parte de la derecha estamos viendo a los estudiantes de secundaria implementando su biblioteca por primera vez en el aula. Esta es la biblioteca mía con mis niños de 5 años del 2018 todavía. Estos niños ahorita están ya en segundo grado de primaria. Y a eso, colegas, es lo que les decía. Si solamente vamos a trabajar la lectura en la institución educativa, en la escuela, en el aula, ¿qué va a pasar en la casa? Es por eso que hemos empezado a implementar las bibliotecas familiares. En el año 2018, nuestro objetivo era que las familias tengan una biblioteca. No importa que lean o no lean. Nuestro objetivo ese año ha sido que las familias tengan una biblioteca, un espacio de lectura, su lectómetro y su horario de lectura familiar. Hemos hecho un concurso desde el hogar más humilde hasta el hogar de la autoridad, de la policía. Ha contado con una biblioteca desde ese año. Estas son algunas evidencias fotográficas a partir de un concurso. Y bueno, también hacemos nuestras maratones. Nuestro concurso distrital de lectura para cerrar el año
Esto es uno de nuestros concursos distritales de lectura donde toda la población participa y los finalistas leen en público, ¿no? Esto se hace en diciembre. Es una niña del Centro Educativo Especial haciendo lenguaje de seña. Entonces, ahí en público los jurados calificando a los finalistas. Es todo un espectáculo de lectura. Ahí estamos viendo a toda la población expectando y a los niños les gusta, ¿no? Como son los ganadores, les gusta leer frente a todos, ¿no? Con jurados. Ahí se mide la velocidad de lectura, cuántas palabras por minuto, la entonación, la comprensión, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, los logros, los premios que ha ganado la red educativa, casi todos los concursos, ¿no? Acá no ha ganado, digamos, Dani, no ha ganado un profesor X, ha ganado toda la red educativa, 50 maestros de la red, casi todos los concursos, y a eso pues se suma los reconocimientos que en lo presencial hacíamos de esta manera. Esta fotografía es en el mes de diciembre, donde las autoridades provinciales y distritales, promovida principalmente por las autoridades distritales, se hace el reconocimiento público a los estudiantes que han destacado, a los estudiantes más lectores, a los estudiantes ganadores de los concursos de lectura, a las familias que han leído más durante el año, a las mejores bibliotecas familiares, a los niños que han destacado aula por aula, sus diplomas, sus medallas, y también a los docentes, ¿no? A los docentes públicamente se les reconoce, se les entrega una resolución cada año, y esto es actualmente, colegas, en la pandemia, los miércoles de lectura desde la casa. Allí las familias compartiendo, estas son en casa, han implementado sus espacios de lectura, parece primaria todavía, parece un aula, diría. Y bueno, ahí están las familias compartiendo los miércoles de lectura en casa durante la pandemia. Ahí estoy con Samín, yo también hago todos los miércoles lectura con Samín, mis hijos también leen, los mayores. Y bueno, estamos haciendo que nuestros niños, que los pobladores de Vilcabamba, desde una edad temprana, sean pues lectores. Desde muy pequeños, digan de que, yo vivo en un distrito donde se lee, por lo tanto, pues tiene que ser un lector también. Yo provengo de una familia lectora, por lo tanto, pues parte de mi rutina diaria, así como el almuerzo, parte de mi vida es la lectura. Los niños vilcabambinos actualmente van a cortar su alfa, van por sus ovejas, van a su chacra llevando su libro. Algunos vilcabambinos esperan en el paradero, en la esquina, el carro para ir a la capital de provincia, esperan leyendo su libro, viajan muchos leyendo su libro. Entonces, todo eso estamos logrando gracias a esta movilización por la lectura, que vuelvo a decir, tiene que nacer en casa. Si no empezamos en casa, pues si intentamos hacer solamente en la institución, no va a tener éxito, ¿no? Los niños solo van a leer porque les estamos diciendo, pero si nace desde la casa y concientizamos a los padres, vamos a lograr todo esto, ¿no? Y bueno, acá están los retos y todo eso. Le voy a enviar al maestro Rubén todos estos PPTs para que lo compartan. Hagamos esta movilización también en todos los lugares del Perú. Voy a finalizar con esta frase que dice: un pueblo que lee es un pueblo culto, un pueblo culto es un pueblo libre. Y también invitarlos, estimados colegas, a visitar. Tengo un canal de YouTube que se llama Tuamauta, con W, Tuamauta, en YouTube. Me pueden buscar, es un canal que ya tiene más de 40,000 suscriptores. Los temas son netamente para docentes. Y también a mi sitio web, ¿no? Que es tuamauta.com. Igualmente en Facebook me pueden encontrar como Tuamauta y el Rincón del Profe Dani, ¿no? Allí estamos compartiendo algunas, más que todo, noticias, informaciones, recursos para los docentes, actualizando diariamente. Muchas gracias, estimados colegas. Gracias, Permítanme maestro. participar, por favor. Permítanme Muchas participar. gracias, maestro Dani. Gracias.
Dani Bernales Sotomayor, de verdad es un gusto, honor escucharlo, compartir estas experiencias tan importantes que ha movilizado prácticamente toda una sociedad y poco a Profesor poco se está Margarita, convirtiéndose en un hábito, ¿verdad? Maestros, ya por favor, tenemos espacio 30 para hacer segundos. preguntas, por favor. Entonces Me levante la permite, por mano favor, para ir me compartiendo, permite, ¿no? No se por le ve, favor, por buenas favor, la noches. mano. Me permiten participar, buenas noches, por favor. Adelante, Buenas maestro noches. Nereo. Muchísimas gracias. En primer lugar, felicitar a la UGEL Canchis por promover este tipo de espacios para poder compartir experiencias. En segundo lugar, felicitar a Dani. Un abrazo grande hasta su tierra, Vilcabamba. Un gran amigo, lo hemos conocido lejos de la tierra. También un saludo para Samín, que lo hemos conocido en la barriga de su mamita. Y bueno, interesantísima la presentación, colegas maestros, relacionado a la lectura, la importancia de la lectura. Tenemos muchos métodos, tenemos muchas estrategias que implementa el ministerio y muchas Apaguen veces sus son, micros, maestras, están interrumpiendo. y muchas veces son propuestos por estudiosos fuera del país. Qué mejor que tengamos a un maestro joven proponiendo estrategias de lectura. Considero que es el momento de sistematizar y generalizar esta interesante estrategia que involucra no solamente a padres de familia, sino también a autoridades. Reiterada felicitación, un abrazo grande para Dani y toda su familia. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Nereo. Muchísimas gracias El por su material que nos participación y envíen. por esas palabras alicientes al maestro Dani Bernales. Maestro, a ver, ¿alguien más, por favor? ¿Alguna consulta, pregunta? Si no, leeremos en el chat. A ver, algunas preguntas, si lo estaba viendo acá. Bien. Hay muchos agradecimientos. Muchas gracias, maestro. Dice, por compartir esta experiencia tan hermosa, ahora a ponerlo en práctica. Eso es muy bueno, ¿no? Gracias de verdad por permitir ingresar a su lugar. Y también gracias a Samir. Todavía, maestros lindos, no hemos terminado. Les voy a solicitar ayuda con apagando el micrófono. Muchas gracias. Bien. Muy interesante, gracias maestro por compartir sus experiencias exitosas, ¿no? Es grato saber que aún hay maestros absolutamente comprometidos con su labor, maestro Dani. Es una labor muy comprometida, yo sé que mucho tiempo se ha tenido que dedicar, más aún movilizar a todas las autoridades de un pueblo. Es un trabajo casi de repente imposible, ¿no? Yo sé que ha sido un trabajo continuo de muchos años. Entonces, hay muchos agradecimientos. De repente, ¿alguna consulta, pregunta, maestro? ¿Alguien, por favor? Para ya ir concluyendo. Adelante. Buenas noches, Buenas noches. maestra Margarita, ¿me escucha? Sí, claramente. Maestro Dani, unas felicitaciones enormes porque realmente me ha sorprendido. Excelente su ponencia, realmente muy admirable en esta situación como lamentablemente vemos hoy en día, ¿no? El celular está tomando más trascendencia últimamente, pero también seamos sinceros y conscientes que en esta época de tecnología también vemos que hay bastantes lecturas muy interesantes en lo que es el celular, entonces sería bueno también como maestros buscar estos cuentos o estas formas de lectura para incentivar esto, lo que es la lectura, ¿no? Y realmente es muy interesante y agradecida por participar en esta ponencia y también a la UGEL Canchis. Muchísimas gracias. Muy amable, profesora Susi, ¿verdad? Yo también estoy quedándome muy emocionada y motivada a iniciar la lectura, porque muchos maestros es verdad que no leemos. Es un reto, pero creo que es cuestión de decir, ahora empiezo, ¿no? ¿Algún maestro más, maestra que quiera participar? Levante la manito. Maestra Margarita, hay algunas preguntas que estoy viendo en el chat. No sé si me permite para poder responder Bien, antes. adelante. Bueno, en primer lugar,
saludar a todos los maestros que también han participado, al maestro Nereo, que tuve la oportunidad de conocerlo en tierras lejanas, ¿no? Allá en España, cuando Samín estaba todavía, tenía 8 meses en vientre materno, y asimismo también a los casi 3 meses estuvimos en Cuba también, igualmente, se fue también en vientre de su mamá, ¿no? A los 3 meses también a Cuba, casi se ha recorrido muchos lugares. Y bueno, saludarle, maestro Nereo, desde acá y a todos los maestros de su provincia. Acá dice una pregunta: ¿y cómo podemos ayudar a nuestros padres que no saben leer y solo en la institución somos los docentes quienes estamos con los niños y niñas? Tenemos esos casos, tenemos muchos padres de familia que provienen, Vilcabamba, por ejemplo, no solo alberga pues a los vilcabambinos, seguramente por una situación de, no sé, de muchas comunidades se han venido personas que han hecho su casa en Vilcabamba y viven ahí, ¿no? Han visto como es un vallecito interandino muy acogedor, se han venido muchas personas. Dentro de ellos tenemos muchos padres de familia que no saben leer, ¿no? Que no saben escribir también. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ellos? Hemos hecho, bueno, primero hemos hecho todo un proceso para llegar a esto, desde el 2018 hemos empezado con esto, hemos hecho todo un proceso de sensibilización a la población. Las personas en Vilcabamba, a pesar de que no saben leer, pero son conscientes de que solamente con la educación el pueblo va a desarrollar, y así lo está haciendo. Vilcabamba es el único distrito que tiene todos los niveles educativos, tiene una sede de la universidad que no lo tiene en la capital de provincia. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que las personas han priorizado, las autoridades y la población, la educación. Todas las instituciones, Vilcabamba cuenta con todas las instituciones tienen una buena infraestructura. Entonces, el poblador vilcabambino, el poblador, digamos, que no sabe leer, es consciente de que con la lectura su hijo va a ser pues mucho mejor. Con la lectura su hijo va a ser líder. Con la lectura su hijo no va a necesitar, o ese padre de familia no va a gastar en una academia para que su hijo ingrese a una universidad. O por lo menos no va a tener, esa probabilidad se va a reducir. Entonces, muchas veces en esas familias, digamos, donde papá, mamá no lee, pero tienen una biblioteca, porque el papá es consciente de que su hijo tiene que leer. Entonces, los estudiantes de secundaria, primaria, que tienen padres de esa, digamos, analfabetos se podría decir, ¿no? Son ellos quienes promueven la lectura. Pero ¿qué pasa con niños pequeños que sus papás están en esas condiciones? Niños de inicial. Somos los docentes quienes estamos tratando de monitorear. Nosotros hemos hecho toda una campaña de recolección de libros, donde, digamos, esos libros que hemos recolectado nos envían de Cusco. Hay muchos residentes vilcabambinos en Lima. El anteaño han hecho toda una campaña, nos han mandado paquetes de libros, y esos libros prioritariamente llegan a esos hogares más humildes. Entonces, a pesar de que no tiene, digamos, no sabe leer el papá, pero escucha la lectura que hacen en familia, y lo hace el hijo mayor, por ejemplo, ¿no? Entonces, se está promoviendo eso. De hecho, que todavía muchos tal vez no están haciendo semanalmente eso, pero al menos son conscientes de que sus hijos con la lectura van a llegar lejos. Entonces, lo que se debe hacer una estrategia, es concientizar a los padres de familia sobre la importancia de la lectura en sus hijos, ¿no? Para desarrollar ya sea su familia, ya sea para que su hijo pueda llegar lejos. Entonces, eso. Por acá también veía otra pregunta. De ese caso no vayan. ¿Cómo podemos involucrar a nuestros padres de familia? Sensibilizando primero, háganle ver Tu zapatito de chanclet, haciendo de que tu se zapato. involucren, Colegas, sus audios, por Su favor. micro. haciendo de que participen, miren, colegas, participen en la implementación de la biblioteca en su casa. El papá seguramente no será pues el quien diseñe cómo poner los libros, nada, sino por lo menos que se involucren en elaborar un estante con los recursos de su zona, que en su casa bonito lo pinten un espacito para donde estén los libros, o sea, que promueva todo eso, ¿no? Entonces, esto también se va a llegar
a través de un proceso de sensibilización, ¿no? Primero, haciéndoles entender eso, ¿no? Entonces, haciendo de que participen en casa, ellos lideren todo esto, de acondicionar los espacios, de adquirir los libros, no sé, gestionar para que esas familias también tengan libros, ¿no? Si no cuentan con recursos económicos suficientes. Entonces, son Maestro Dani. sencillas para llegar a esto. Hagan que los hogares tengan bibliotecas, media horita a la semana de lectura, que tengan un horario de lectura familiar, un lectómetro, un cuadrito. El lectómetro no es cosa de otro mundo, es un cuadrito donde van a poner el nombre de los integrantes de la familia y que anoten ahí cuántos libros ha leído cada integrante. Incluso van a hacer competencia entre ellos, ¿no? Si papá no sabe leer, el hermano mayor, el hijo mayor puede leer a todos, etcétera. Entonces, se puede ir buscando también, generando algunas estrategias ahí. Sí, maestro Dani, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta de una maestra. Indica, ¿no? Promover la lectura ahora en pandemia con niños de primer grado. De antes les he mostrado algunas estrategias. Si bien es cierto, en educación inicial se debe estimular a la lectura a los niños, es decir, los niños a primer grado tienen que pasar, digamos, hablando, digamos, en términos así, a ver, ¿cómo se podría decir? Con una tocadita nomás ya para que aprendan a escribir y leer. Así tienen que pasar, o sea, bien estimulados. ¿Qué quiere decir? No es que los niños tengan que pasar aprendiendo las sílabas, conociendo el abecedario, no. Estimulados. Entonces, de antes les he dado unos tips para tres estrategias. El primero es hacer, ahora que estamos en pandemia en la casa, hacer de que los padres de familia dejen un mensaje escrito, ya sea en la puerta, ya sea en la refrigeradora, si es que tienen, en caso de las comunidades, en la puerta. Una frasecita que diga, hoy día vamos a comer tal cosa, o hoy día vamos a hacer tal cosa. El niño de primer grado, el primer día seguro no se va a dar cuenta, o muchos se van a dar cuenta porque nunca había hecho eso su papá, o su mamá, o su hermano mayor. No estamos pues nosotros con ellos, entonces tenemos que hacer de que ellos hagan eso, papá, mamá. De hecho que no nos van a reemplazar, pero que hagan ese ejercicio. Todos los días que dejen un mensajito ahí escrito. ¿Para qué? Para que el niño se dé cuenta, el niño de primer grado se dé cuenta que el lenguaje oral no es el único medio para comunicarnos, sino que el lenguaje escrito también sirve para comunicarse. Entonces, solito, yo he hecho eso con Samín, solito él se va a dar cuenta, mira, todos los días me está dejando un mensaje, un día me ha dicho Samín, papá, vamos a comer hoy día arroz con pollo nuevamente. ¿Cómo has aprendido a leer? Porque la otra vez has puesto pues lo mismo, me dicen, ¿no? Entonces, miren, solito, eso es aprender a leer en forma natural. El segundo consejo para los docentes de educación inicial y también los primeros grados es hacer un álbum de logos. Los logos está en la última comunidad, hay un tarro de leche, en la última comunidad hay una gaseosa que llega, hay un fideo que ha llegado, no podemos decir que no. Entonces, los logos están por todos lados, incluso lo botan así, ¿no? Como a modo de reciclar, como a modo de recoger la basura, se podría decir. Hagamos de que un álbum, esos van a ser sus primeras lecturas de los niños, su álbum de logos, de logotipos. Ahí van a aprender a leer también en forma natural. Lo siguiente, también se lo ha llevado, creo, las tarjetas. Esa estrategia del método Doma, yo lo conocía en forma, digamos, así como, en forma teórica, muchos años. Hablaba, ¿no? Teóricamente, que el método se aplica así, incluso hacía taller del método Doma, pero no lo había aplicado con mis niños. Antes de aplicarlo con los niños, lo apliqué con Samín. El año pasado, lo aplicamos sistemáticamente, pero le hemos hecho muchos cambios y eso lo llevamos a Vilcabamba. Muchos niños que este año están en 5 años han aprendido a leer, están aprendiendo a leer sin silabear, palabras completas. Entonces, este año mi reto es que esos niños vayan leyendo a primer grado,
pero sin silabear. Ellos no conocen las sílabas, no conocen, algunas letras conocen porque lo están relacionando, se están dando cuenta solitos, pero no les hemos enseñado que esto es la A, B, C, D, nunca les hemos enseñado eso. A los papás les hemos dicho siempre, el objetivo no es que aprendan las letras, ni las vocales, las sílabas. El objetivo del método Doman, que estamos aplicándolo en Vilcabamba, es que el niño se estimule y se aprendan las palabras, se han aprendido las palabras. Incluso le hemos dicho a los padres de familia, y digamos, una de las claves del método Doman es que no le des tiempo al niño para que reconozca las letras, sino rapidito lo pases, ¿no? Gato, perro, pato, tan, 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 tan. En 3 segundos ya tienes una sesión. En 15 segundos, la segunda sesión. En otros 15 segundos, la tercera sesión. En menos de 1 minuto, ya has trabajado el método Doman en un día. Entonces, no es que vas a hacer una sesión de 30 minutos, de 5 minutos, no. 1 minuto, 2 minutos, a lo máximo 3 minutos, dura las 3. No se escucha. Otra vez es el internet. Ya vamos a concluir, maestras, maestros. Sí se escucha, sí se escucha. Dado el link, por favor, para registrar vuestra asistencia. Igual al próximo viernes, les vamos a esperar a la misma hora. Ahorita retorna el maestro Dani Bernales Sotomayor. Profesor Luis. Gracias, maestro. Por favor. Sí, esperaremos 1 minuto, por favor. De repente tiene problemas de señal. Sí. Ahí los maestros van agradeciendo. Muchas gracias al ponente. Pongamos en práctica desde ahora, ¿no? Incentivando a nuestros padres de familia. Profesor Luis, adelante, mientras retorna. Sí, un ratito me estoy comunicando con el profe Dani, por favor, para ver si va a continuar ya. Sí, a los maestros que están presentes, de repente no están La palabra, incluidos. profesora Por favor, Marguita. termino de hablar, maestra Linda. Gracias. Comunicaba a los maestros que no están incluidos en el grupo WhatsApp. Les vamos a enviar otro grupo de WhatsApp, pero por favor, los que ya están incluidos, ya nos incluyan en este grupo 2, ¿ya? A los maestros que todavía no están, maestros y maestras. Sí, por favor, maestro. Muy bien. La maestra Muchas quería gracias. hablar algo, por favor. Rosalvina, creo. ¿Quién quería hablar? Perdón. Yo, profesora Margarita. Adelante. Colegas, profesora Margarita, primeramente agradecer al maestro Dani por compartir estos tips, estos consejos. También yo quiero acotar, esta estrategia funciona, coleguitas. También yo en la escuela, en el primer grado, colegas, he trabajado en la práctica esto de los ejercicios, del primer ejercicio, ¿cuál es? Escribiendo en todo sitio del aula, colocándoles mensajes simples, así como, por ejemplo, permiso al baño, estamos ocupados, mi aula es el primer grado, aquí las siluetas, aquí las chapitas, tocó la campana, recreo, ya es salida, etcétera, etcétera. A partir de estos mensajes así concretos, claros, los niños se comunicaban y han entendido de que no solamente se comunica hablando oralmente, sino también con mensajes escritos que les ponía a todo color. Ellos se esforzaban por leer y así rápidamente han leído, como dice el maestro. Muchas gracias por compartir, maestro. Muchas Dani. gracias, profe Roxani, muy amable por compartir su experiencia. Adelante, maestro Dani. Bueno, ahora estoy desde mi celular porque el internet se ha ido, el wifi. Estoy con mi señal de celular. Entonces, como les decía, estimados colegas, de repente ya para finalizar,
Lo importante para promover la lectura es eso. La clave está en promover esto desde la casa. Si no hacemos de que esto se promueva desde la casa, no va a ser sostenible. Entonces, de hecho que nuestro trabajo igualmente es muy importante como docentes desde la institución educativa, pero si no involucramos también a la familia, si no hacemos que la lectura se vuelva como parte del quehacer en el hogar, vamos a hacer de que los estudiantes solo lean para un examen, solo lean para no sé, porque el profesor les ha dicho, el objetivo no es eso, el objetivo es que nuestros estudiantes sean lectores de por vida. Entonces, eso es lo poco que quería compartirles. De repente, muchas cosas que les dije desde la experiencia, y muchas cosas también están pues fundamentados en la investigación, ¿no? Por ejemplo, acá faltan las estrategias de lectura, hay muchísimas, seguramente cada uno de nosotros manejamos. Entonces, incorporando todo ello, yo creo que se puede lograr mucho más, ¿no? Eso sería, maestra. Maestro Buenas Dani, noches. muchísimas gracias, de verdad. ¿Hay alguna otra participación? Escuché por ahí. Buenas noches, profesora A ver, Margarita, adelante, con disculpas del Galaxy. caso. Galaxy J. Sería muy bueno renombrarnos nuestro nombre para la siguiente cosa que nos llamamos de nuestro nombre. Adelante usted, maestro. Muchas gracias por su atención. Profesora Margarita, también antes felicitarle a la institución de Eugel Canchis, donde siempre también compartiendo conocimientos frente al profesor Dani Bernales Sotomayor, ¿no? Agradecer vuestro conocimiento o esa experiencia que él ha dado frente a nosotros. Entonces, lo único que puedo decir es, esto no solo debemos de practicar en nuestra región Cusco. Esto me orgullece del profesor Dani, donde es muy significativo para todos nosotros. Me da mucha alegría. Yo creo que es un trabajo arduo también para él, ¿no? No es tan fácil para el profesor Dani. Entonces, felicitarlo anticipadamente, pero a esto también nosotros Maestro, parece que se le fue la señal. Bien, ya llegando entonces, gracias maestro lindo, no he podido identificar su nombre. Ya llegando a esta parte final para concluir, vamos a invitar al maestro Luis Estrada, él es especialista de la UGEL, quien va a vertir las últimas palabras y el cierre de este evento, las palabras de agradecimiento. Adelante, maestro Luis. Luis. Hola. Ahora sí, ¿no? Sí, te escucha. Adelante. Gracias, Margarita, y muy buenas noches a todos. Muy buenas noches al profesor Dani Bernales. Para nosotros, de verdad, es una alegría realizar este tipo de actividades por los 50 años de vida institucional de Eugel Canchis. Y más placentero todavía es que tengamos una buena participación todos los viernes pedagógicos. Y también es placentero tener en la sala maestros de todas las regiones del Perú. Bien, maestros, solamente indicarles de que llenen el formulario, en la parte derecha se ha puesto el formulario del chat, en el cual tienen que poner su correo electrónico y su número de celular. En vista de que el WhatsApp solamente acepta 256 participantes, hemos llegado al tope en el primer grupo de WhatsApp, vamos a crear otro grupo de WhatsApp, en el cual se deben incluir los colegas que no se han incluido en el primer grupo. Por favor, no dupliquen. También para decirles que se está enviando los materiales, los PPTs, ya hemos enviado el día de hoy los tres PPTs a sus correos electrónicos. Y también tenemos una ventana en la página web del Eugel donde dice Viernes Pedagógico, en el cual está el repositorio de todos los PPTs de los talleres que hemos tenido. Bien,
Ha sido un gusto trabajar con el profesor Dani, de verdad una experiencia muy, muy bonita que nos motiva, ¿no? Tanto a nosotros como profesores, también como padres de familia, para fomentar la lectura, tanto a nivel de nuestra familia como a nivel de nuestra comunidad. Profesor Dani, muy agradecido a nombre de UGEL Canchis y esperamos tenerlo también muy pronto con otra de sus experiencias. Muchas gracias a todos, colegas, que Dios los bendiga. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias, profesor Luis, y igual el agradecimiento a Samir, que nos ha compartido su experiencia, ¿no? Qué hermoso, que nos ha motivado. Bien, muchísimas gracias, entonces. Disculpe, maestra Margarita. Maestra Dani, sus palabras de despedida, por favor. Muchas gracias, maestra Margarita. Muchas gracias, estimados colegas de la UGEL Canchis, especialistas, y al maestro Rubén también, mi gran amigo, maestro innovador también, y a todos los colegas de la UGEL Canchis, a todos los maestros, directores de cada una de las instituciones educativas de la UGEL Canchis. De verdad, me ha sorprendido que ha habido masiva participación. Por acá muchas veces no se ve eso. Les felicito de verdad, estimados colegas. Han pasado los 500, ¿no?, en la sala, y eso sorprende mucho. Seguramente hay mucha voluntad de cada uno de ustedes para poder seguir también compartiendo experiencias, para seguir aprendiendo, para seguir mejorando nuestra práctica. Y solamente finalizar también diciéndoles eso, ¿no?, de que innovemos siempre nuestro trabajo. Tenemos una comunidad de docentes innovadores del Perú, invitarles también. En Cusco ya se ha conformado la comunidad de docentes innovadores de la regional Cusco. Bueno, le estaré enviando también algunos enlaces de los que están ahí al frente de la comunidad en Cusco, al maestro Rubén, para que les pueda compartir. Entonces, para mí ha sido un gusto poder compartir a través de este medio, esta experiencia, tanto personal como también de la red de Vilcabamba, y espero también seguir compartiendo, ¿no?, de repente mis experiencias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestra Margarita. Muchísimas gracias, maestro Dani Bernales Sotomayor. Hasta la próxima. Igual a cada uno de ustedes, maestros, cuídense, a seguir cuidándonos en esta pandemia. Hasta el día viernes. Los esperamos entonces a la misma hora y por este mismo canal. Muchas gracias. El link para agregarnos al grupo. Sí, lo vamos a enviar, como están registrando vuestra asistencia, está ahí el número telefónico, está también vuestro correo. Los vamos a integrar o invitar, en este caso, para que se sumen al grupo. Bien, muchísimas gracias. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas Heidi, gracias. Muchas gracias. A ver, un Heidi Muchas para gracias, maestros. 50 Muy años, interesante la por bodas de ponencia. oro. Ay, Ugel Canchis. Ya paikichis, japarimunkichis. Ya. Abran su micro, por favor. Ay, Ugel Canchis. Ay, Ugel Canchis. Ugel Canchis. Ay, Ugel Canchis. Ugel Canchis. Ugel Gracias. Contenta de esta gran ponente. Excelente. Profesor Dani, muchas gracias. Gracias. Gracias, profesores, organizadores del UGEL Canchis. Señorita Margarita, muchas gracias. Este Por su gran lunes. paciencia. Gracias, colegas. Gracias, colegas. Hasta otra oportunidad. Gracias, Por favor, no se olviden de agregarnos al WhatsApp, al segundo grupo. Gracias. Buenas noches. Gracias, profesora Margarita. Agregarnos al grupo, por favor. Heidi, gracias a todos los colegas, por favor, agréguenos, en el chat pusimos nuestro número, gracias. Muchas gracias, profesora Margarita, hasta el próximo viernes. Muy buenas noches, estimados colegas. Buenas noches. Gracias.